ante todo, buenas noches para todos, muy agradecidos de que estén una vez más con nosotros, acompañándonos en esta serie de encuentros que tenemos un viernes al mes, los últimos viernes de cada mes, en el marco del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedios Escalada, filial del Instituto Nacional. Siempre recordando entonces la figura de nuestro presidente y fundador, que fue el doctor Omar Kraiker, que ya ha partido entre nosotros. Y, como bien decía en un principio Carlos, saludando en este Día del Historiador a todos los historiadores que batallan por la verdad histórica. Dicho esto, en el día de hoy tenemos a nuestro invitado, que es el ingeniero Leonardo Castanino. Ustedes ya muchos lo conocen, de una extensa trayectoria en el campo revisionista. En el día de hoy nos va a hablar sobre los antecedentes y causas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Esto me parece interesante ya desde el título, porque propone que hay que fue una guerra en contra del Paraguay, y también esta idea de revisionista, de llamarla de la triple alianza, de la triple infamia, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso Leonardo hoy nos va a estar hablando, y seguramente después lo volveremos a convocar porque es un tema muy extenso y quizás da para otro encuentro para ver las consecuencias que trajo esa guerra internacional, en donde fue sin duda la mayor guerra que desembarcaron o que ocurrió en el continente, sacando la guerra civil estadounidense, pero bueno, era una guerra civil. En este marco de una guerra internacional fue la más grande del siglo XIX. Así que, dicho esto, simplemente voy a hacer una presentación formal de Leonardo, que es ingeniero civil. Ha hecho grandes contribuciones al revisionismo histórico, tiene todavía en su Gaceta Federal muchas publicaciones, y quisiera compartir al menos unos 3 libros que él me pasó, como para que ustedes, no sé si se ve acá. Sí, estos son algunos de los libros que, Invasiones inglesas, de 1806 a 1870, precisamente la guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los países del Plata, y Don Juan Manuel de Rosas, ¿sí? La ley y el orden. Algunos de estos libros son los que tiene entonces publicado don Leonardo. Voy a dejar de compartir y ahora volvemos entonces a la sala. Y bueno, Leonardo, sin más preámbulos, cuando vos lo dispongas, comenzamos. Les voy a pedir a todos entonces que silencien los micrófonos para no tener ruido ambiente, y una vez que Leonardo termine su exposición, bueno, ahí sí, abrimos la charla, y aquellos que quieran hacer algún aporte, preguntas, etcétera, por supuesto, en forma ordenada, siéntanse con absoluta libertad de hacerlo. Muy bien, Leonardo, todo tuyo entonces. ¿Qué Bueno, buenas tal? noches. Muy bien, buenas noches a todos, los presentes, y les agradezco el interés de escuchar la charla. Agradezco también al Instituto Rosas de Escalada haberme convocado para haberme propuesto esta responsabilidad. Y vos nombraste justamente a Omar Kraiker, que era un amigo con el cual hemos tenido largas charlas telefónicas sobre historia, y bueno, y también me recibió muy bien cuando estuve en el instituto. Lamentablemente ausente en este momento para esta charla, pero aprovecho la oportunidad, ya que lo nombraste y yo lo tenía pensado también, era
convoco a los amigos de él, los integrantes del instituto y amigos de él como Pesado, Palmieri, por ejemplo, para hacer alguna charla homenaje en algún momento, porque creo que fue un luchador por el revisionismo histórico y sostenedor, digamos, o impulsor del Instituto Escalada. Dicho esto, pasaríamos directamente a la charla, que yo la he dividido un poquito en marcar primero brevemente cuáles eran los protagonistas de la guerra, los argumentos que se usaron para esa guerra, que como bien dijiste fue la más grande, la más trágica de Sudamérica. Y en la tercera parte haría una cronología breve desde los antecedentes de la guerra, que empezaron aproximadamente en 1800. Los protagonistas de la guerra, bueno, fueron en Paraguay, en primer término, que era un país autónomo en ese momento. Se había adherido, no adherido a la Revolución de Mayo, pero sí se había separado, digamos, se había aislado de los demás países, de Argentina incluso, no intervino en las guerras de la independencia ni en las guerras civiles, y se había aislado, era un país autónomo que incluso hacía canje de mercaderías con los otros países, no tenía deuda externa, había prohibido la masonería, que recién se permitió la masonería a partir de la caída de Asunción en 1868, de manera que era un país autónomo en ese momento, ¿no? A su vez, Paraguay era amigo con otro de los participantes de la guerra, que fue Uruguay. ¿Por qué era amigo? Porque Uruguay le daba las garantías de salida al mar, porque Paraguay era un país mediterráneo y la única posibilidad que tenía era a través de su amistad con con Uruguay, salir al mar. Uruguay en ese momento, en las vísperas de la guerra, estaba gobernado por federales, por el Partido Blanco, que era Berro y luego Aguirre, y fueron desplazados por Venancio Flores, que era del Partido Colorado, unitario, había sido mercenario, digamos, a favor de Mitre, barriendo a todos los federales del interior de la Confederación, y desalojó al gobierno de Aguirre en ese momento y quedó como presidente y se unió a la Triple Alianza. En realidad tomó el gobierno financiado o impulsado por los brasileños, por el propio Mitre, que lo financiaron, inclusive por los ingleses, que en la reunión que tuvieron en Punta del Arroyo Rosario, donde acordaron la alianza, le prometieron la financiación, un poco menos de lo que él pedía, pero lo financiaron, digamos. El otro participante fue el Imperio de Brasil, que era, en ese momento era una potencia grande, esclavista, que siempre tuvo ambiciones sobre todas las provincias hispanoamericanas. Había tomado Mato Grosso, Río Grande do Sul, en fin, y tenía ambiciones sobre los demás países. El otro participante fue Argentina, que en ese momento el presidente era Mitre. Mitre dominaba todo el interior de la Confederación, y mientras que Urquiza estaba en la Mesopotamia, en un pacto que habían hecho a raíz de las batallas de Cepeda y Pavón, y Mitre le ofrecieron ser
el jefe de los ejércitos aliados, a pesar de que nunca había ganado una batalla, pero bueno, lo incentivaron con ese caramelo, digamos, porque, como decían algunos, los brasileños a Mitre le hacían escupir dulce y tragar amargo. La cuestión que, bueno, ellos se hicieron esta alianza, la acordaron, digamos, en Punta del Arroyo Rosario a mediados de 1864, y recién se firmó el tratado en mayo del año siguiente. Yo ahora quería hacer marcar rápidamente los antecedentes de esa guerra, porque esa no se inició, digamos. Primero quería decir cuáles eran los argumentos que se usaron para esta guerra, ¿no? Uno de los argumentos era que querían liberar a Paraguay, liberarlo del tirano. Y yo digo, bueno, si López era un tirano o no, ¿qué le importaba a los argentinos o a los brasileños? Si los paraguayos estaban conformes con el tirano, era una cuestión de ellos. ¿Qué argumento podían tener los brasileños para ir a liberar a Paraguay cuando ellos en su territorio tenían millones de esclavos? Incluso mandaron a las tropas brasileñas que tenía 40 negros esclavos por cada blanco libre. Por otro lado, en Argentina lo mismo. Mitre, ¿qué argumento tenía para ir a liberar a Paraguay? Si él acá había sometido a todas las provincias interiores al mandato de la capital, inclusive había fusilado a miles de federales, inclusive algún gobernador. Entonces, ¿con qué argumento estos dos países podían ir a liberar a Paraguay? Y lo más lindo, que para liberar a los paraguayos mataron al 75% de la población y al 90 y pico por ciento de los hombres. Ahí hay alguna diferencia entre un historiador y otro, pero eso globalmente son las cifras. El otro argumento que se daba era llevar la civilización a Paraguay. No sé qué civilización llevaron, porque tomaron, terminada la guerra, demolieron todas las industrias, Paraguay tenía 465 escuelas antes de la guerra y quedó una sola en pie. De eso hay testimonios incluso que lo dan. Así que no sé cuál es la civilización que dice que llevaron a Paraguay. Y el otro argumento, que es el que más se usó y se usa todavía, es que nos invadieron Corrientes sin previa declaración de guerra. Y eso es una falacia, está totalmente demostrado, y yo después lo voy a dar cuando haga la cronología, que Paraguay ya había declarado la guerra a la Argentina antes de ocupar Corrientes. Incluso Argentina era beligerante a favor de Brasil antes de la ocupación de Corrientes y antes de la declaración de guerra. Lo que pasa es que Mitre escondió la declaración de guerra, que la tenía en mano, puso en prisión al emisario para pasar como país agredido. Entonces, cuando ocuparon Corrientes los paraguayos, dijo, bueno, nos invadieron sin declaración de guerra, y en 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Estuvieron 5 años peleando, pero sabían perfectamente que le habían declarado la guerra. Inclusive sabía que iban a ocupar Corrientes en primer término, porque según se lo informa un gobernador de Córdoba, el mismo ministro inglés dice, sé que Paraguay le declaró la guerra a Argentina, dice, vi copia de la declaración en manos de Lizalde, que era el ministro de Mitre. En fin, yo después, cuando haga la cronología, voy a dar un poco más los detalles y las fechas. Si quisiéramos hacer un poco de historia de los antecedentes, una cronología, yo diría que
empezó aproximadamente a principios de siglo. En 1801, Brasil ocupa Mato Grosso, que dependía de la gobernación de Paraguay, y siempre la reivindicaron como propia. Después, en 1806 y 1807, durante las invasiones inglesas, Paraguay envía hombres a luchar contra los ingleses. Y en 1810 se produce la Revolución de Mayo, que a mi entender, algunos probablemente difieran con mi opinión, no fue hecha por el pueblo de Buenos Aires, sino que fue hecho por un grupo selecto de clase principal, inclusive formada en gran parte por comerciantes, representantes de los ingleses, mercaderes, contrabandistas, y todo eso digitado por Lord Stranford desde Río de Janeiro. No me voy a extender en esto, ya lo puse, que me llevó un capítulo más en mi libro sobre las invasiones inglesas, donde está todo el detalle. Voy a dar simplemente una fecha significativa, porque los ingleses estaban intimados a retirarse, los comerciantes ingleses estaban intimados a retirarse de Buenos Aires el 26 de mayo de 1810. Para eso estaba la flota que los respaldaba, los protegía, digamos, estaba en la rada del puerto de Buenos Aires. Incluso los de la flota fueron los que dieron municiones para la Revolución de Mayo. Y el plazo de desalojar Buenos Aires se vencía el 26 de mayo de 1810. Ahora, el 25 se hizo la revolución y el día 26 brindaron en el Cabildo la junta en pleno con todos los oficiales de la flota inglesa. Así que los ingleses no pueden sacar el pie del plato porque eso está todo absolutamente probado. Lo mismo que en la guerra de Paraguay, que dicen que no. Muchos dicen que no tuvo nada que ver, pero no pueden sacar el pie del plato, que dejaron rastro por todos lados. En la guerra de Paraguay hubo otro participante invisible, que fue la masonería, que estaba prohibida desde la época de Gaspar Rodríguez de Francia, y recién se formó la primera logia después de la caída de Asunción. Así que bueno, eso de la Revolución de Mayo será en todo caso para discutirlo en otra oportunidad. Yo ya lo dije con suficiente detalle y mis opiniones en el libro de las invasiones inglesas. Ahora, una vez que se produce la Revolución de Mayo, hay varias regiones que no adhieren, como Córdoba, la Banda Oriental, Paraguay y el Alto Perú. Ahora, como no se... incluso uno que se opuso fue Liniers y Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador de Córdoba, que lo fusilaron a los dos. Incluso lo fusilaron a manos, por orden de Moreno y de Saavedra, a manos de un pelotón de soldados ingleses, como si fuera una revancha de las invasiones inglesas. Como Paraguay no adhiere, la Junta manda a un ejército auxiliar al mando de Belgrano para convencer, digamos, a los paraguayos a que se adhieran. Pero los paraguayos, cuando se sienten invadidos, los rechazan directamente, los vencen en Tacuarí y en Paraguarí, y Belgrano, bueno, diplomáticamente salva un poco la situación, pero se tiene que volver, cruzar de nuevo el río. Y en Paraguay se produce una revolución porque el gobernador Velasco, que hasta ese momento está bien conceptuado en Paraguay, es derrotado. Incluso va con el parte de la derrota a Asunción, pero los autóctonos de Paraguay, la gente paraguaya allí, fue la que retoma de nuevo la lucha y lo vence a Belgrano. Entonces, se hace producida esa Revolución de Mayo, una revolución en 1811, lo obligan a Velasco a gobernar con una junta compuesta por Velasco y dos paraguayos.
Uno de esos paraguayos era Gaspar Rodríguez de Francia, que era un paraguayo que había estudiado en Montserrat, en Córdoba, y era un hombre firme, desconfiado, de gran carácter, y provoca en Paraguay una revolución, digamos. Por ejemplo, divide el territorio paraguayo en parcelas que se le da a los propios paraguayos con la condición de que la trabajen. Deja algunas estancias de la patria que eran más grandes, entonces ahí producían animales o herramientas para repartir entre los chacareros. No toma ningún empréstito. Como dije, prohíbe la masonería. No intervienen en la revolución, ni en la guerra de la independencia, ni en las guerras civiles. Inclusive se aisló completamente. Decía, no, estos son de abajo, decía él, y por eso incluso desconfiaba de Artigas. Ahora, Gaspar Rodríguez de Francia, en 1811, le propone a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación, pero que ninguna provincia tenga preponderancia con las demás, que fue lo mismo que le propuso Artigas, que le iba a proponer Artigas en la Asamblea del año 13, que le rechazaron los diputados. Por eso yo en mi libro Artigas, Rosas y Francia precisamente digo que fueron los tres que llevaron la línea del federalismo histórico, ¿no? Ahora, Gaspar Rodríguez de Francia le manda una nota a la Junta de Buenos Aires proponiéndose esa confederación, y la Junta de Buenos Aires directamente lo ignora la nota, no la contesta, pero empieza a hacerle se le pone en contra, le empieza a entorpecer la navegación del río, le incauta algunos buques, en fin, le aumenta impuestos, y eso produce el aislamiento de Paraguay por Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia mantuvo ese aislamiento. Incluso Rosas le manda un emisario que se llamaba Arocena, y hacen un pacto, digamos, de palabra, porque no quedó nada escrito, fue una cosa privada, donde Rosas le proponía mantener el status quo, o sea que ni Paraguay iba a pedir la separación, ni Rosas iba a incorporar Paraguay a la Confederación. Hay que ver que Rosas pensaba que Paraguay era una provincia argentina. Eso se mantuvo hasta 1840. Después vemos qué pasó después de 1840 con respecto a eso. Nombré la Asamblea del año 13. Después de la Asamblea del año 13, Artigas forma la Liga de Pueblos Libres, lo nombran protector de pueblos libres. Los pueblos libres eran Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. En 1815, un año antes de 1816, de la Declaración de la Independencia, en el Congreso de Arroyo de la China, los pueblos libres declaran la independencia de España y de todo país extranjero. Manda una nota, una copia, digamos, de la declaración a la Junta de Buenos Aires, y en Buenos Aires directamente lo rechazan, incluso ponen prisionero a los emisarios. Ahí empieza el enfrentamiento de Buenos Aires con Artigas. Hay que aclarar que Artigas nunca quiso separarse. Él se decía que era argentino nacido en la banda oriental. Después de eso, en 1817, Brasil invade la banda oriental, pasando por encima de Artigas, que Artigas hace el reclamo, y por eso llegaron a Cepeda de 1820 por la protesta de Artigas.
Después, en 1824 se produce el empréstito Baring, y en 1827, en la batalla de Ituzaingó, los argentinos vencen a los brasileños que estaban ocupando la banda oriental. Lo vencen por las armas, pero Rivadavia, a través de García, le cede diplomáticamente lo que habían ganado con las armas, y en definitiva Uruguay termina independizándose, a pesar de que Uruguay, según después de los 33 orientales, que fue en 1825, se había declarado que formaba parte de la Confederación, incluso estaba en contra de Brasil, decía de todo, digamos, es para leerlo porque realmente llama la atención lo que decían, ¿no? Después, bueno, después asume Rosas el poder. En 1831 hace el Pacto Federal, que era entre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y invita a las demás provincias a adherirse. Después, en 1840, de 1838 al 40, tuvo la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. En 1840, contra los anglo-franceses, y en 1840 contra la Confederación Peruano-Boliviana. Después, en 1840 muere Francia y asume el gobierno Carlos López, que era más aperturista que Francia. Entonces, trata de modernizar Paraguay, etcétera, y entre otras cosas, quiere pedir la independencia y manda un emisario a Buenos Aires, que está un mes aproximadamente, para pedir la independencia o la separación paraguaya, pero es muy bien tratado y convencido. Incluso él mismo después influye a su gobierno diciendo que sí, que en realidad nos convendría unirnos. Pero Rosas le contesta a esa declaración, le contesta con dos documentos. Un documento público donde le dice que en realidad Paraguay es parte es una provincia argentina, y que él no está ni a favor ni en contra de que se separe o que pida la independencia, pero que en todo caso eso lo tienen que resolver todas las provincias, porque Paraguay es parte de la Confederación. Y que en todo caso, cuando termine la guerra franco-argentina, digamos, cuando se pacifiquen las provincias, lo iban a decidir entre todas. Eso en una carta pública, pero en un documento privado le dice: miren, no les conviene separarnos, no nos conviene separarnos ni a usted ni a nosotros, porque nos vamos a debilitar los dos, se nos va a llenar de extranjeros y de logias, y nos van a terminar comiendo los brasileños, que fue lo que pasó, porque fue lo que pasó después en Caseros en 1852, y después en la Guerra de Paraguay, que 1864, que destruyeron. O sea que fue un vaticinio de Rosas, que la historia terminó dándole la razón. Así que bueno, después vienen los hechos de Caseros, donde se une Brasil y Urquiza, incluso con la buena vista de Paraguay, porque Paraguay le habían prometido que le iban a dar la independencia. Si bien no participó directamente, por lo menos apoyó, digamos, el desalojo de Rosas, que en realidad era el muro de contención, precisamente. Rosa era el muro de contención contra el avance brasileño, que venía avanzando desde siempre, ¿no? Después de la caída de Rosas, a Paraguay le aceptan, digamos, la independencia, y en 1857 hay un conflicto ahí entre Paraguay y
Y Brasil, desde que Brasil les usurpó, digamos, el Mato Grosso, que los paraguayos todavía lo reivindicaban como propio, entonces los paraguayos le impedían o le dificultaban la navegación del río Paraná hacia Mato Grosso a los brasileños. Pero bajo presión brasileña le sacaron a Paraguay un convenio donde le dejaban navegar el río, pero le limitaban el tonelaje de los buques, le limitaban la artillería que podían llevar los buques, que debía ser solo defensiva, le prohibía mandar armas, transportar armas, y además los obligaba a entrar en puertos paraguayos para poder ser inspeccionados a ver si cumplían con esa con esos requisitos del pacto que habían hecho. Mientras tanto, en la Confederación, Mitre había hecho una guerra de policía contra todos el interior, contra los federales, ante la pasividad de Urquiza, que no intervenía. Entonces hace lo que yo llamo una guerra de policía contra los federales, porque le había dicho que ni siquiera tenían, como que eran delincuentes, que la única manera de combatirlos era con la delincuencia. En el 63, Venancio Flores invade la banda oriental, y el convenio de navegación, ese que nombré, fue un poco la chispa que desató la guerra, porque ¿qué pasó? El 18 de noviembre de 1864, Brasil manda un buque que se llamaba Marqués de Olinda, y cuando pasa frente a Asunción pasa de largo. Entonces, como violaba el tratado de navegación, López lo hace incautar, le incauta toda la mercadería, el armamento que llevaba, y pone precio a los prisioneros y directamente le declara la guerra a Brasil. La guerra a Brasil, la guerra Paraguay en realidad ya estaba programada desde antes. Incluso Mitre, por ejemplo, en La Nación decía, ¿cómo? ¿Dónde quedó el pacto que hicimos en 1851? El próximo, ¿dónde quedaron los acuerdos de 1851? El próximo paso es Paraguay. Por eso que cambian al gobierno federal de Uruguay, y dice, el próximo paso es Paraguay. Incluso Pastor Obligado decía, no, lo de Uruguay no es una guerra extranjera, es la lucha eterna contra la mazorca que ahora se enquistado en Montevideo. Eso lo dice públicamente en el diario El Tribuno. Entonces, la prensa argentina, a través de La Nación Argentina, que era el diario de Mitre, empieza a meter leña al fuego, lo trata, dice, sí, habla de la talabartería de López por Paraguay, dice, ya se escucha hablar de alianza y se escuchan los cañonazos, o sea, empieza a meterle fuego leña al fuego, y se termina pactando, ya dije, en junio del 64, en Punta del Arroyo Rosario, hacen el pacto de alianza, que no firmado, pero queda acordado. Se reúne Elizalde por Argentina, Saraiva por Brasil, Venancio Flores por Uruguay y Thornton, que era el inglés. Y ahí hacen el pacto, incluso le pactan la financiación que le iban a dar a Venancio Flores, que a Venancio Flores le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque había degollado a un pelotón de federales que los encontró durmiendo. La cuestión que el 18 de mayo, el
Brasil empieza a partir de que hacen el tratado ese, el pacto de Punta Rosario, empieza a presionar a Uruguay, porque ¿qué pasaba? En Uruguay había algunos ganaderos brasileños que contrabandeaban hacienda, incluso robaban hacienda, y los uruguayos, bueno, trataban de limitar ese comercio. Y entonces los brasileños protestaban contra Uruguay. Incluso le empezó a mandar hasta intimaciones que eran rechazadas por los uruguayos. Los uruguayos le piden a López que lo defienda o que le mande algunas tropas porque tenía miedo que le invadan Uruguay. La cuestión que, mientras tanto, Mitre se declaraba neutral. Él dice, nosotros no tenemos nada que ver, somos neutrales. Pero mientras tanto, le daba ayuda a Venancio Flores. Y después que Paraguay le declara la guerra a Brasil, Argentina, a partir de ese momento, ya es beligerante, porque yo doy 2 o 3 razones. Una, le habían dado en Corrientes, le habían dado lugar para depósitos de armamento y de insumo, digamos, del ejército brasileño. Después le habían dicho a la prensa, desde Buenos Aires, le habían dicho a la prensa de Corrientes que censure las opiniones contrarias a la guerra Paraguay, porque todo el interior, la mayor parte del interior, estaba en contra de ir contra Paraguay. Ellos querían ir contra Brasil o incluso contra Buenos Aires, pero no contra Paraguay. Entonces le pide censura. Incluso Mitre le ordena al gobernador de Corrientes, dice, facilítele el envío de documentos brasileños, facilíteselos enviándolo en valija diplomática a nombre de Elizalde. Quiere decir que estaban hasta contrabandeando material de guerra. Y eso para mí es un hecho beligerante, digamos, en contra de Paraguay. Y peor aún, a fin de año, del año 64, cuando Brasil bombardea durante 2 o 3 días hasta a Paysandú, la bombardea hasta demolerla, fusila al jefe de la plaza ya rendido y a varios más, oficiales o soldados. Y mientras tanto, Argentina, o sea, la flota brasileña se abastecía de bombas en la rada de Buenos Aires a plena luz del día. O sea que directamente era un país beligerante, Argentina contra Paraguay. No puede decir que era neutral. Ahora, mientras tanto se declaraba neutral, ¿no? Mientras sucedían todos esos hechos, Paraguay le pedía al gobierno argentino que lo deje pasar por Corrientes para defender a Uruguay. Pero Argentina le negaba el paso. Incluso López le pidió al compadre de él, que era Urquiza, que ante Mitre solicite el paso, que lo dejen pasar. Y Urquiza dijo que sí, que mientras que si no lo dejaban pasar, dice, los entrerrianos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo. La cuestión que después Urquiza le vendió a Brasil los 30.000 caballos del ejército entrerriano y se acabó la amistad con López. Se hizo proveedor del ejército de los aliados y se terminó la amistad con López, ¿no? Bueno, como no lo dejaban pasar, ¿qué pasó? López terminó declarándole la guerra
el 14 de marzo de 1865 a la Argentina, y no solamente se la declaró públicamente, sino que le mandó con un emisario del ejército paraguayo, le mandó una copia a Mitre. Y Mitre, ¿qué hizo? La escondió la declaración de guerra, la cajoneó porque él quería pasar como país agredido. Y eso se supo porque el mismo representante inglés le informa a su gobierno, dice, sabemos que, o sé que Paraguay le declaró la guerra a la Argentina porque vi copia de la declaración en manos del ministro Elizalde. Y el 3 de abril, el gobernador de Córdoba le informa, dice, sabemos que Paraguay nos ha declarado la guerra y el próximo paso va a ser la ocupación de Corrientes. Quiere decir que Mitre no solo sabía que le había declarado la guerra, sino que sabía dónde iba a ser el primer acto, digamos, de ocupación, digamos. Incluso se sabía porque en Montevideo se festejaba, quemaban banderas brasileñas, y el cónsul paraguayo decía, ya vienen 30.000 paraguayos para defendernos. La cuestión que eso fue en abril, ¿no? Y en marzo. Y el 14 de abril, Paraguay ocupa Corrientes, entonces ahí Mitre se da por enterado y a los 3 días declara en el balcón, aplaudido por todos los aplaudidores del momento que tenía, expresa eso de en 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Así que bueno, esos serían los antecedentes de la guerra, donde yo creo que queda demostrado, por un lado, que Inglaterra tuvo participación, que no fue un país agredido, y esas cosas se conocen incluso por declaraciones, por ejemplo, del propio José Mármol, que era representante brasileño, argentino en Brasil, y cuando hubo una polémica por la guerra entre Mitre y Gómez, José Mármol dice, no, hay un error de fecha, dice, la guerra no empezó el 1 de mayo de 1865 cuando se firmó el tratado, empezó en junio del 64, cuando se reunieron en Punta del Arroyo Rosario, fulano, mengano y sultano, los nombra a todos, ¿no? Y lo mismo le dice Saravia, en una carta a Nabucco, le dice, no, dice, hay un error de fecha, le dice exactamente lo mismo, no fue el 1 de mayo del 65, sino en junio del año anterior, del 64. Así que bueno, yo ahí concluiría esta primera parte, que es desde los antecedentes hasta la propia declaración de guerra. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero si les interesa podemos en una reunión próxima hacer la parte de los hechos bélicos y alguna negociación posterior o consecuencias que tuvo la guerra, ¿no? Así que eso sería todo por ahora. Perfecto, Leonardo. Sí, ya estamos 20:50, así que fue con un gran poder de síntesis y bastante esclarecedor los antecedentes y las causas que a nuestro juicio quedan ahí bastante claros. En este sentido, invito entonces a quienes tengan alguna consulta, algún aporte, alguna otra perspectiva sobre lo que venía contándonos, relatándonos Leonardo. Bueno, si alguno quiere hacer alguna intervención, es bienvenido.
Héctor, levanta la mano, dale, Héctor. Héctor Juliano, bueno, saludos a todos. A Leonardo, que lo he hablado en parte con él, quería específicamente saber cuál es el grado de compromiso de financiamiento británico, porque la única referencia que tenía, mi fuerte no es la historia argentina, es que el entonces Banco de Londres y Río de la Plata tuvo un papel determinante en el financiamiento de la Guerra de Paraguay. Y vos hiciste referencia a que, bueno, el gobierno británico lo sabía. Si tenés algunos elementos más específicos de cómo en los antecedentes se produjo ya ese compromiso de financiamiento. Sí, en Brasil había una persona, un tal Irineo Evangelista de Souza, que había empezado de abajo, digamos, porque incluso era un chico huérfano que el tío lo dejó en un puerto, lo adoptó otra persona, fue dependiente en una casa británica, cuando se fue el británico le dejó la casa a él, y este Magua tuvo un gran poder económico en Brasil, incluso en Uruguay, tenía industria, forestaciones, incluso en Paraná, porque Urquiza le había dado, Magua tenía un banco en Paraná y Urquiza le había dado la potestad de imprimir moneda. Magua, y que además era testaferro de Rothschild, y ahí vienen los ingleses, que incluso había financiado los hechos de Caseros. Ahora, para decir verdad, el barón de Magua se oponía, o sea, era reticente a la guerra de Paraguay, porque decía que iba a ser un problema, y se iban a fundir económicamente las provincias, que efectivamente fue lo que pasó, incluso se fundió él, que terminó vendiendo los lentes de oro para pagarle al médico. Pero de hecho no tuvo más remedio, ¿viste? Como siempre pasa, ¿viste? Te usan, y lo hicieron ir contra financiar la guerra de Paraguay. Por eso ahí están los ingleses a través del barón de Magua que financiaron la guerra. Esa es la versión que yo tengo. Ok, muchas gracias, muy claro. Perfecto. Mario, voy con Mario Croco y después con Carlos Pesado. Adelante, Mario. No se te escucha, ¿eh? Tenés el... Ahí está. A ver ahora. Mario, no se te escucha. O yo soy sordo o acá no ha hablado nadie. No. Pueden ser las dos cosas. No, Mario, no se te escucha, ¿eh? No. Mario, si podés solucionar el tema del micrófono porque no te estamos escuchando. Voy con Carlos. A ver. Hola. No se te escucha, Mario, ¿eh? Fíjate de a ver cómo lo podemos solucionar. Mientras tanto, Carlos, adelante vos. No, solamente en preguntarle, no a Leonardo, sino ver una interpretación así de esa presencia inglesa tan manifiesta, tan pronunciada, en parte sin duda cierta, y me hace recordar a Leonardo en el mismo tono de González, ¿no? El amigo también lanucense, que todavía vive, ¿no? Y en ese libro, Involución de Hispanoamérica, ese tomazo de González, que nos deja prácticamente a la historia argentina, ¿no es cierto?, dependiente desde siempre, ¿no? En una libertad tan lastimera, con tantos intereses que han sido ciertos, ¿no? Por eso a veces los que estamos en el revisionismo histórico clásico defendemos la figura de Rosas y alguno que otro, pero
González, por ejemplo, ni lo perdona, porque el tratado de 1824-25 no lo denunció Rosas. No por el exilio que después toma, porque en última instancia ese supuesto fair play de los ingleses le permitió por lo menos un ostracismo pobre, pero seguro. Ahora, esto es así, es tan severo, tan dramáticamente trágica la historia argentina. A veces yo, no sé, tengo algo de ingenuidad, me resisto, ¿no? Me resisto a que sea la historia del coloniaje permanente. Le dejo el contrapunto a Leonardo, porque él tiene fundamentos para afirmar lo que dijo y yo lo asevero también. Bueno, primero voy a aclarar lo de Rosas para que no se me pase. Rosas siempre fue muy respetuoso de los convenios ya hechos, como fue el Tratado de Comercio que vos nombraste de 1800. Pero así como respetaba los convenios, también le puso los puntos cuando se quisieron salir, como la guerra del Paraná, que algunos dicen, no, al final por la navegación de los ríos, no, querían separar la Mesopotamia, que no es distinto, que es muy distinto, y le puso los puntos. Ahora, ¿por qué se fue a Inglaterra? Y en realidad Rosa se fue como un preso político allá, digamos. Inclusive está la versión de que Pascual Echagüe, que se había ido con él, tenía un primo en el Vaticano, entonces a través del cardenal del Vaticano, le pidieron al Papa que haga un arreglo con el gobierno inglés para que dejen la matanza que estaban haciendo acá de federales. Entonces llegaron a un acuerdo, pero a condición de que Rosas no pueda salir de Inglaterra. Inclusive a Rosas le ofrecieron después volver y no quiso. O sea que además Rosas tampoco, ya peleó en la vuelta obligado contra los franceses y los ingleses, ahora tampoco era el mago, no era Mandrake, porque, claro, también le reprochan de que no tomó Malvinas. ¿Con qué iba a tomar Malvinas si los unitarios le habían vendido la flota para pagar las cuotas del empréstito Bari? Con un bote la iba a recuperar. Y con respecto a la Revolución de Mayo, que yo sé que Carlos ya me imaginaba que no iba a estar de acuerdo, por eso no dije mucho. En todo caso, después le doy mi libro y que me lo discuta. Pero la Revolución de Mayo y los hechos posteriores, en realidad, ¿qué pasó? Dividieron el virreinato en 3 o 4 partes y se lo dieron a los ingleses. En realidad, todo Sudamérica se quedó con los ingleses. Que los ingleses no es en la Revolución de Mayo, ya venían luchando desde siglos, digamos, para quedarse con el comercio inglés, desalojar el comercio español. Tanto es así que San Martín, después que cuando cruza los Andes, hace un acuerdo con el virrey de Lima, en Punchauca, y le propone, unamos los dos ejércitos y nombremos un emperador o un príncipe, no sé, español, y brindaron y todos los oficiales del ejército español realista que le decían, y los patriotas, por el acuerdo que habían llegado. ¿Y qué pasó? Había un tal, ahora no se me escapa el nombre, que era oficial del ejército realista, que era grado 33 de la masonería, y le puso a toda la oficialidad en contra y no lo pudo hacer. Por eso es que San Martín se une con Bolívar, le propone lo mismo, Bolívar no quiere, que también era la masonería, vuelve. Entonces San Martín se retira a Mendoza, le hacen una guerra terrible, se tiene que ir vestido de gaucho a Buenos Aires y se exilia en Europa. Por eso que San Martín después lo apoya a Rosas, incluso le lega el sable en base a la lucha que había tenido a favor de la soberanía. Así que bueno, eso es la versión que yo tengo. Puedo estar equivocado. Yo en el libro doy todos los datos, las citas de los autores que han que avalan lo que opino. Ahora puedo estar equivocado.
No, perdón, no, yo no afirmo que estés equivocado. Por lo menos me quedo tranquilo que San Martín para vos no es un agente inglés. Lo que digo es que coincidía muchas de tus opiniones con este trabajo de González, amigo también de muchos años, al que yo también respeto, porque tiene una obra importante escrita y una fijación casi monocausal de nuestra historia. Esto es lo que yo señalo, pero respeto mucho, no es solo una opinión, esta es una opinión fundada la que diste. Muy bien. Ah, pero No, más. Carlos, ¿vos qué querés que me pelee con González? También me voy a pelear con todo el mundo. Me van a No, dejar todo lo solo. contrario No, si coincidís. no, yo te digo no coincido, no, y he leído poco de él también. Si vos me decís de San Martín, yo no sé si San Martín quiso usar a los ingleses y los ingleses lo usaron a él, no sé qué pasó. La cuestión que San Martín cruzó la cordillera de los Andes con un plan inglés de 1800, eso está absolutamente probado. Incluso San Martín vino a la Argentina en una fragata llena de masones ingleses. Ahora, si él era masón, no sé, yo no tengo la data, digamos, no tengo las pruebas. Ahora, lo que sí sé que estaba totalmente enfrentado con Alvear, que era de la masonería, cruzó la cordillera de los Andes boicoteado por los masones como Rivadavia, etcétera, y quiso hacer ese pacto en Punchauca y se lo boicotearon, por eso que se fue. Ahora, yo no digo que él haya sido masón o no, incluso hasta puede haber sido y después se arrepiente, no sé. No sé si los ingleses lo usaron a él o él quiso usar a los ingleses y le salió mal. Lo que sí el resultado que veo es que la Confederación quedó dividida en 4 pedazos y los ingleses se hicieron dueños económicamente de toda Sudamérica. Bien, gracias. Mario, ¿pudiste reconectar? A ver si te escuchamos, Mario. Si no, mandanos la pregunta por el chat. No te podemos escuchar, Mario. Ahí te vemos gesticular, pero no te podemos escuchar. Si hay alguien, por favor, Mario, si por el chat, entonces conectate y manda lo que quieras decir, porque no estamos pudiendo te escuchar entonces. ¿Hay alguien más que quiere? Sí, ahí estás levantando. García Delgado. Perfecto, dale. Gracias a todos ustedes y a Leonardo por tanto conocimiento que nos está expresando. Me queda una consulta de ese poderío de Paraguay, que a pesar de tener razones de declararle la guerra a Brasil y también a la Argentina, ¿qué es lo que lo impulsa, a pesar de las razones, lo impulsa a Paraguay a poder declarar una guerra a un imperio y a la Argentina? O sea, ¿qué poderío tenía para decir, le declaro la guerra con el concepto de que se las gano? Entonces, ¿qué poder tenía Paraguay? Y yo creo que más que él evaluar que tenía poder para pelear contra los dos, lo llevaron a la guerra. Eso fue lo que pasó, porque lo tenían encerrado ahí como un país mediterráneo. La única salida que tenía Uruguay era Uruguay, le invaden Uruguay, lo siguen encerrando, lo siguen presionando, y además él no le declara la guerra a la Confederación, le declara la guerra a Brasil, que le había usurpado Mato Grosso. Y bueno, y ojo, no tenía el poderío, pero estuvieron 5 años, se fueron con el hilo en las patas, ¿no? Así que yo creo que más que él declarar la guerra por un gusto, porque era loco, o lo que sea, lo llevaron a la guerra. A mí una vez en una entrevista que me hicieron, en un reportaje, sí, una entrevista radial, por supuesto estaban totalmente en contra de López, ya no sabían qué argumento ponerme, y uno de los que me entrevistaba era un médico, y me dice, no, pero está demostrado que López tuvo disenteria y
y había quedado loco. Bueno, entonces si quedó loco, se justifica todo lo que hizo. Lo está justificando vos médicamente. Yo creo que no era loco, era un tipo firme, de genio, y bueno, lo encerraron y, mirá, cuando vos te encerrás a un perro y en un momento sabe que no te va a ganar, pero te muerde, ¿no? Te lo digo como paisano que soy del campo, pero es así. Perfecto, muchas gracias entonces a García Delgado por el aporte. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo o hacer alguna pregunta. Sí, Juliano, ¿puede ser? Dale. Bueno, nuevamente, quería preguntarte, Leonardo, ¿cuáles fueron básicamente los términos de esa alianza que se firmó en Junta del Rosario? Es decir, ¿cuáles fueron los términos? Porque eso había sido que un precompromiso argentino, ¿cuáles eran las cláusulas centrales? No, en realidad no se firmó nada en la Punta del Arroyo Rosario. Se acordó que se iba a hacer una alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay. Le prometían financiación a Venancio Flores, creo que pidió, no sé si 1 millón de pesos fuertes, le dieron 500. Eso fue básicamente lo que se acordó. O sea, no fue un tratado, no fue un convenio. No. Y lo deben haber seguido haciendo, porque imagínate que le declaran la guerra. La guerra se declara el 14 de abril y el 1 de mayo firman el tratado. Semejante tratado no lo van a hacer en 15 días. Pero el tratado de alianza se firmó el 1 de mayo del 65. Inclusive tenía cláusulas secretas. Y algunas de las cláusulas que había era, por ejemplo, que ninguno de los tres podía negociar por separado la paz, que le iban a hacer pagar a Paraguay los daños de la guerra, una serie de cosas que incluso tenía cláusulas secretas, tanto así que hubo un inglés que se llamaba Thompson, que era un ingeniero que trabajaba en Paraguay, y que era bastante opuesto a López, pero cuando se enteró de las cláusulas secretas, se echó en contra. Hubo otros partícipes, por ejemplo, Bolivia también le ofreció a Paraguay enviarle 10.000 soldados, 10.000 hombres de tropa, y algunos equipamientos, que Rosas lo rechazó. Hubo también unos norteamericanos que habían terminado con la guerra de secesión norteamericana y se ofrecieron como corsarios a favor de Paraguay en contra de la flota brasileña, y López la rechazó. En fin, hubo varios, incluso López le propuso porque otra de las cosas que lo acusan a López es que él llevó la guerra hasta el final, es que se la llevaron hasta el final. Por ejemplo, varias veces le propuso hacer un arreglo. Incluso en la entrevista de Yataití Corá, que se iban a juntar López, Mitre y los brasileños, los brasileños directamente no intervinieron porque dijeron: a nosotros nos mandaron a pelear contra López, no a conversar, nos mandaron a pelear contra él. Entonces, en definitiva, se reunieron Venancio Flores, Mitre y ¿cómo es? López. Venancio Flores de oyente, porque ¿viste? Ni pinchaba ni cortaba. Y López dice que incluso llevaba la renuncia en el bolsillo y le dice: bueno, ya hemos lavado, con la sangre derramada hemos lavado las ofensas que nos podamos haber hecho, y le ofreció la renuncia, pero mientras le garantizara la independencia y la integridad paraguaya.
y Mitre dijo, no, bueno, eso lo tenemos que arreglar entre los otros aliados, y por supuesto que Brasil le dijo que no, Brasil siempre se negó. Incluso un cónsul norteamericano ofreció una mediación y los brasileños se negaron, porque había un solo objetivo, era quedarse con Paraguay, como sucedió, porque tanto es así que después pusieron un gobierno títere y se quedaron, no querían desalojar Paraguay, incluso casi llegó a una guerra entre Argentina y Brasil después, porque el mismo Sarmiento le echaba en cara a Mitre de que habían perdido todo, que habían hecho matar cualquier cantidad de gente y no habían sacado ningún beneficio. Dice, lo único que falta, decía Sarmiento, es que ahora se queden con la Mesopotamia los brasileños. Incluso en una nota que le manda Caxias ¿cómo es? Emperador, le dice, ¿dónde van a quedar todas nuestras intenciones de seguir avanzando sobre las provincias hispanoamericanas? Eso lo dice en un documento que está acá en el Museo de Mitre. Leonardo, te comento una pregunta, entonces te transfiero una pregunta de Daniel Jerez, que menciona por el chat lo siguiente: si tenés conocimiento de alguna opinión de Rosas en el exilio sobre la guerra, si se manifestó. Bueno, Rosas estaba en contra de la guerra de Paraguay, estaba, digamos, a favor de López. Tanto es así que le legó el sable de él a López. Que valga una aclaración acá, porque algunos yo escuché decir, incluso hasta por televisión, que decían, sí, porque todos saben que San Martín le donó el sable a Rosas y Rosas le donó el sable de San Martín a Paraguay. No, lo que le donó Rosas fue el sable de él, no el de San Martín. El de San Martín, el que le donó San Martín a Rosas, se quedó con Rosas, incluso lo acompañó en el cortejo fúnebre y lo mandaron después para acá. Lo que le dijo, lo que le dio el sable de él, y la confusión viene porque esa Rosa, cuando se le da el sable a López, dice, así como San Martín me donó el sable libertador, o me legó el sable del libertador, yo a su vez le lego el sable de la soberanía, pero era el de él, no el de San Martín. Lo que pasa es que algunos leen la historia sin entenderla, ¿no? Yo también. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por la aclaración. No sé si, bueno, antes del cierre y de agradecerles a todos entonces la participación, me gustaría yo, Leonardo, proponerte este enfoque, a ver qué opinión te merece, y llevarte un poco entonces al contexto internacional, y creo que lo mencionaste en algún momento, pero digo, esta idea de la participación de Inglaterra en este sentido, dado que se produce la guerra de secesión estadounidense y que Inglaterra era aliada del sur algodonero, perdida esa plaza, como que tiene que salir a buscar reemplazar esa materia prima para sus telares en Manchester, y digamos, uno de los lugares donde se producía un algodón de altísima calidad, similar a los estados sureños, era Paraguay. Puede ser que esto, digamos, esta teoría, ¿tiene a tu juicio asidero en la intervención o en la promoción de Inglaterra en la guerra? Bueno, mira, eso del algodón se dice incluso, yo he escuchado argumentos que no, porque también había algodón en Egipto o en la India, que yo, bueno, pero los ingleses querían el algodón de la India, de Egipto y el de Paraguay también, ¿no? Eso por empezar. En segundo lugar, que para mí es, digamos, el hecho fundamental, ¿no?
Paraguay no tenía empréstitos, hacía trueque, en vez de, como no le daban, como no tenía moneda, le hacía trueque con los estados vecinos, y sobre todo era un mal ejemplo, porque era el único país en América que no tenía empréstito, que había prohibido la masonería, y que era autónomo, independiente. Ese es el mal ejemplo que quería matar Inglaterra. Y ese mismo ejemplo lo puedes ver después de la guerra de Paraguay hasta nuestros días, lo puedes ver a través de los ingleses, porque los ingleses siempre han hecho pelear a unos contra otros para seguir ellos con la hegemonía, ¿no? Por eso yo en mi último libro, para darle contexto a toda esta situación, lo llamo Guerra Imperialista contra las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Paraguay, desde Trafalgar hasta Cerro Corá, porque para mí tiene todo que ver, no es que un día López se levantó de mal humor y le declaró la guerra a Brasil. Tiene toda una secuencia histórica, ¿no? Perfecto. Ahí te transfiero entonces la última de Miguel sobre el pintor Cándido López, si tenés ahí el que retrata, ¿no? El que va a cubrir, no solamente va a participar en la guerra, sino que luego va a hacer esos fenomenales cuadros panorámicos, ¿no? Con esa técnica que inaugura de la campaña. Bueno, Cándido López le decían el manco de Curupaití, porque él era derecho y perdió la mano derecha en Curupaití de un cañonazo, y aprendió a dibujar con la izquierda, a pintar con la izquierda, hace unos cuadros extraordinarios con una calidad y cantidad de detalles impresionantes. Yo tengo algunas láminas que he comprado, que me han regalado, incluso hasta en Paraguay, estaban exhibidas acá en el Museo de Arte de acá de Buenos Aires, y una obra extraordinaria, siendo que pintado con la mano menos ágil, no sé bien, no me sale la palabra. Bueno, en vez de pintar con la derecha, aprendió a pintarlo con la izquierda. No sé si esa es la pregunta si contesta la pregunta. Sí, un poco te pedían un señalamiento y Daniel, sobre las opiniones de Alberdi sobre la guerra. Bueno, Alberdi también estaba en contra. Tanto es así que yo el libro mío se llama Guerra de Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, porque Alberdi, entre otras cosas, dijo que la guerra de la Triple Alianza era la guerra de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias unidas del Río de la Plata. Yo puse países porque en esa época países y provincias lo mismo, pero Alberdi estuvo totalmente en contra, incluso se enfrentó públicamente con casi todo, sobre todo con Mitre. Lo acusaban de aparaguayado. Y él decía, yo no soy aparaguayado, no estoy imbuido de un falso patriotismo, porque Alberdi lo vio claro, que era una guerra, digamos, contra un país autónomo, contra una provincia argentina. Por eso él dijo esa frase, que era de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata. Inclusive, fíjate que era tan en contra que estaba, sobre todo las provincias del interior, que incluso hubo levantamientos como el de Felipe Varela, que hubo varias batallas y guerras. Felipe Varela hasta vendió la estancia para comprar unos cañones para pelear en contra de Mitre, y armó semejante revuelta que Mitre tuvo que dejar el ejército, la jefatura del ejército aliado. Que ahí los brasileños aprovecharon, porque como Mitre nunca había ganado una batalla, ni en la guerra de Paraguay, ni en la Confederación Argentina, dijeron, bueno, listo, andá porque te van a sacar de la presidencia, y se lo sacaron de encima, esa fue la verdad.
Perfecto. Bueno, bueno, acá Mario Croco, que no podía estar hablando, nos escribe, y lo leo y ya con esto cerramos. Dice que él quiere recordar que el mariscal Francisco Solano, nombre de un santo canonizado, López Carrillo, era hijo del presidente López y de su esposa Juana Paula Carrillo, esta de la familia del doctor Ramón Cardillo, los tíos realistas y este prisionero de Belgrano en la batalla de Tucumán. Dice, luego Belgrano conmutó sus fusilamientos por destierro en mérito al valor en batalla. Y de la mamá Antula, fundadora, entre otras, de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, dice, cuestiones ideológicas, claro está, gracias a todos. Bueno, este es el aporte entonces de Mario, que fue leído mediante el chat porque no lo podía expresar. Quiero agradecerles a todos, bueno, la presencia también de Alberto Geli Cantilo, que amablemente siempre nos acompaña, y bueno, invitarlos a la próxima reunión que nosotros vamos a tener, ya en este caso a finales del mes de julio, o en el último viernes, o quizás el principio de agosto. Y agradecerles nuevamente que se hayan quedado hasta el final, y bueno, invitarlos también a seguir promoviendo estos encuentros. Bueno, Leonardo, por tu participación y la de todos, muchísimas gracias a todos, y nos veremos entonces en el próximo encuentro del Instituto. ¿Sí? Recuerden que esto lo pueden ver en el canal de YouTube del Instituto de Historia de Remedio Escalada, en Instagram del canal del Instituto. Esto es gracias a José Luis Puente, que se encarga ahí después de editar todas estas charlas y subirlas a las redes para que queden y puedan ser vistas todo el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias.